Soy Eduardo Escobar de la Red de Cocineros Populares de Tilcara y hoy estoy aquí con mis compañeras, cocineras también ancestrales. Elvira es de la comunidad de Huichaira, Elsa también es de Tilcara, es una de las cocineras populares también, que trabaja permanentemente por la gastronomía nuestra, ¿no? En esta tarde nosotros no queremos enseñar a cocinar, esa no es la intención. Lo que nosotros queremos aquí desde Tilcara, desde Jujuy, es hablar de la cocina dentro de los rituales que tenemos, dentro de nuestras fiestas tradicionales, populares, ancestrales. Nosotros en esta tarde queremos mostrarle nuestros productos, lo que nuestros productores locales tienen, siembran, producen. Queremos hablarle de nuestra quinoa, queremos hablarle de nuestro maíz mote, queremos hablarle de la harina. Nosotros queremos hablarle de nuestra papa, la collareja, esta papa andina nuestra, que tenemos tantas variedades también. Queremos abrazar en esta tarde nuestro picante de mondongo, nuestros tamales, con lo que es el mundo de la gastronomía guaranítico, con un boriborí, con un baipú, con lo que son el chipambocá, por ejemplo. Todo eso queremos hacer en esta tarde. Para hacer un buen tamal, lo que nosotros necesitamos es esta harina que ha sido molida por las mujeres de Huella, de una comunidad también maravillosa, ¿no? Nosotros la mezclamos con grasa de cerdo, con manteca de cerdo, en este caso, ¿no? Y por ejemplo, para que tenga una textura y que sea realmente una masa muy, muy suave, con la misma agua donde hirvió el charqui, hacemos la masa. Así que justamente esta harina es de este maíz, que es el maíz pelado en ceniza, o sea, después se muele. Este maíz se pela con ceniza, esa ceniza también hay que seleccionar, hay que buscar, no es cualquier ceniza, y después se la muele en la piedra, y esta es la harina que vamos a obtener, ¿no es cierto?, sobre eso. Y esa es la que nosotros vamos a usar ahora para poder ir haciendo nuestros tamales. Acá tenemos unas papas también, estas papitas que ya la habíamos mostrado. Le vamos a pedir a Elsa que las vaya pelando y las va cortando como para tamalito. Hacemos el ritual a nuestra madre tierra, no es que ponemos cualquier comida, sino que ya tenemos un listado de comida ofreciéndole a nuestra madre tierra. Y es tan simple porque esta masa después nosotros la ahuecamos aquí un poquito, y es donde vamos a ir poniendo el recado, digamos, ¿no? El charqui. Y la papa la hacemos así, ¿no es cierto? La molemos con nuestras propias manos también. Esto sería, hay que chancar el charqui. Todo esto es charqui. Esto también es fabuloso, el tema del charqui, porque aquí en nuestra región se seca con sal, al aire, al sol, y este es el charqui que nosotros vamos a utilizar exclusivamente para los tamales. También para hacer un guiso de papa verde, por ejemplo, papa lisa que llamamos. Entonces, esto chancamos, machucamos, ¿no es cierto? Entonces esto es el charqui, ¿no?, para nuestros tamales. ¿Qué vamos a hacer? En este caso hacemos una pequeña bolita ahí y lo ahuecamos, lo vamos poniendo así. Fundamentalmente lo que queremos transmitir es que esto se hace en comunidad. La cocina es comunitaria, o sea, entre varios, la familia, la comunidad ayuda, porque tenemos que hacer bastante para la ceremonia a nuestra madre tierra, ¿no? La otra cosa que es muy importante tener en cuenta, ahí está, ¿no?, cómo sería. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Buscamos la chala del maíz. Es una chala que nosotros también lo sacamos del choclo cuando hacemos las humitas. ¿Y qué es lo que hacemos?
Esto lo guardamos, lo secamos y esto sería una forma de la forma en que atamos los tamalitos. Se pone a hervir más o menos unos 40 minutos y eso es lo que después nosotros consumimos con un picante, con un buen picantito, algo de eso, ¿no? Otra de las comidas que utilizamos en nuestros rituales, el picante de mondongo o picante de panza, decimos nosotros. Ese picante de mondongo, picante de panza, lleva una salsa que es de cebolla, de pimentón morrón, un poco, ¿no? Que lleva, por supuesto, el mondongo. El mondongo es la panza de la vaca, que es tan exquisita, tan rica, que la utilizamos también en varias comidas como tal, ¿no? Nosotros acá ya lo tenemos picadito. El otro ingrediente muy importante es el mote pela que decimos. Este mote es el mismo maíz que mostramos ya, pero se lo va a servir en ceniza, en una ceniza buena. ¿Y qué lo que hace es quemar como la cascarita de este maíz, y después al hidratar y hacer hervir de nuevo, este maíz queda así. Ya nosotros llamamos el mote. Otra cosa que es muy importante dentro de un picante de mondongo tiene que ver con esto, con las tabas, todo lo que produce, las patas que produce una gelatina. Es muy importante, ¿no? Esto. Nosotros aquí, cuando de chicos nos servían el picante, siempre decíamos que queríamos con zapato, ¿no? El zapato sería esto, ¿no? La pata de la vaca. Siempre pedíamos con un zapatito, eso era como un premio por haber ayudado a traer la leña, por haber ayudado a pelar el maíz, a cocinar, ¿no? Entonces acá tenemos cortado todo esto, ¿no? Ingrediente importante tiene que ver con la papa. Lo mezclamos, lo damos una cocción más para que esto tenga un buen gusto, digamos, podamos decir que bueno, está muy rico. Lo que le da la consistencia, la suavidad, nosotros decimos siempre, un buen picante tiene que pintarte los labios, tiene que dejarte los labios brillosos. Eso es, no queda chullo, no queda como que no, es una sopita, no es una sopita, es un picante. Lleva ají, esto lo preparamos también, ¿no es cierto? Y un poco el plato sería esto, como si nosotros tuviéramos que serviríamos así el plato, ¿no? Esta cebollita que Cita nos está picando, podemos poner una yajuita también, que sería lo picante ahí sobre este plato. Ponemos un poco de cebolla de verdeo, cebollino, y así quedaría el plato, ¿no? Para que lo puedan ver y saborear también. Repasando un poco esto de no receta. Eso no quiere decir que el que quiere dar receta, da receta. Pero nosotros queríamos en esta tarde abrazarlos a ustedes desde esto, desde nuestra comida, nuestra cocina, en todos los ritos que tenemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, la fiesta de nuestros santos. Y para cada fiesta, para cada santo, también se hace un tipo de comida. A veces se hace un picante. Hay épocas que se hace una tixtincha, que llamamos también, que tiene que ver con la carne hervida, las cabezas de los corderos, las papas, el maíz cocido, todo eso lleva esa tixtincha. Todo el mes de agosto la familia se reúne, la comunidad se reúne, también prepara comida para dar de comer a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama. Esto fue compartir con ustedes esto, mandarle un abrazo, porque así como ustedes ven que en la tarde el sol maravilloso se pone sobre el Paraná, se pone sobre otros ríos, sobre otros lugares, porque esto lo van a ver en muchos lugares. Nosotros también
todas las tardes nuestro sol se pone sobre Pocoyo, sobre el Huichaira, y ahí se va durmiendo. Y desde este mundo nuestro les abrazamos y les decimos que no seamos tan dogmáticos con el tema de las recetas. La comida es creatividad, la comida es generosidad, y sobre todo lo que sí nos interesa es saber que nosotros tenemos que preservar, tenemos que cuidar nuestra cultura y tenemos que hacer que esto no se pierda nunca, que realmente en todos nuestros ritos, en todas nuestras celebraciones, nuestra comida, todo esto que sabemos hacer esté presente. Y nosotros los cocineros populares de Tilcara, las cocineras populares de Tilcara, somos los guardianes de esto. Les mandamos un abrazo bien grande a todos los que nos van a ver y invitarles a venir a Tilcara. Vengan, es una comunidad que lucha por preservar su identidad, su cultura, y estamos rescatando a nuestras cocineras populares, a nuestros cocineros populares. Y queremos agradecer profundamente a la Universidad de Jujuy, queremos agradecer profundamente a todos los que han hecho posible este foro donde la cocina, donde los cocineros populares, donde las mujeres, donde los hombres del pueblo son los protagonistas. Así que muchísimas gracias por eso.